Recuerdo la primera vez que entré en aquel laboratorio. El aire estaba impregnado de un olor metálico, como si la muerte misma flotara suspendida en partículas invisibles. Las paredes estaban cubiertas de frascos de cristal, alineados con precisión obsesiva, y cada uno contenía líquidos de colores inquietantes, verdes intensos, amarillos que recordaban al azufre, y un azul oscuro que parecía absorber la luz. Él decía que era progreso, que la ciencia no podía detenerse, que estaba destinada a salvar a nuestra nación a cualquier precio. Pero yo veía otra cosa. Veía el reflejo de una ambición que se alimentaba del veneno. Cada noche los experimentos se alargaban hasta la madrugada, y yo escuchaba los golpes metálicos, los burbujeos inquietantes, y de vez en cuando un silencio absoluto que me hacía contener la respiración. Al principio pensé que era paranoia, que mi agotamiento me estaba jugando malas pasadas, pero pronto comenzaron los síntomas: un ardor en los ojos que no desaparecía, un dolor de cabeza constante, y esa sensación de que algo, en el aire, intentaba ocupar mis pulmones. Una noche desperté con la garganta cerrada, jadeando, como si alguien hubiera colocado una almohada invisible sobre mi rostro. Fui a su despacho, desesperada, y lo encontré escribiendo notas frenéticamente, con manchas amarillentas en los dedos. Cuando me vio, apenas levantó la cabeza. «Es inevitable», murmuró. «O nosotros o ellos». No supe qué responder. Me quedé observándolo, y en ese instante comprendí que lo había perdido. Ya no era mi esposo, ni siquiera un científico. Era un soldado de una guerra que aún no había empezado. Un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por una idea que olía a gas venenoso. Comencé a temerle, y lo peor era que el laboratorio no terminaba en aquellas paredes. El veneno parecía seguirme, infiltrarse en cada rincón de la casa. Una tarde, mientras preparaba té, noté cómo el vapor se volvía extraño. Un olor ácido me hizo toser, hasta que mis manos temblaron tanto que dejé caer la taza. El líquido hirviente me quemó la piel, pero lo único que pude pensar fue que algo en el aire se había vuelto irrespirable. Intenté hablar con él, rogarle que detuviera todo aquello, pero me respondió con la frialdad de un extraño. «No entiendes. Esto no es para ti, esto es para la historia». Esa frase me persiguió durante semanas. Para la historia. Como si mi vida, mi salud, mis miedos fueran nada más que polvo en el camino hacia su gloria. Y sin embargo, había algo más, una sombra en sus ojos, una obsesión que crecía cada día. Lo vi acercarse a los frascos con un brillo en la mirada que no era humano, como si ya no buscara un descubrimiento, sino una forma de destrucción absoluta. Pronto los rumores comenzaron a circular. Vecinos que hablaban de un olor extraño alrededor de la casa, de pájaros encontrados muertos en los jardines, de nieblas que parecían flotar en la madrugada. Yo no decía nada, pero por dentro me consumía el terror. ¿Hasta dónde pensaba llegar? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que el veneno dejara de ser invisible y comenzara a cobrarse vidas? Una noche lo escuché regresar del laboratorio con pasos pesados. Creí que estaba agotado, pero cuando lo vi de cerca, llevaba una sonrisa torcida. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler el químico impregnado en su ropa, y susurró: «Ya lo he logrado. El aire mismo puede ser un arma». Y en ese instante supe que la casa entera se había convertido en una trampa, y que yo era la primera prisionera de su guerra secreta. Desde aquella noche ya no pude dormir con tranquilidad. El simple sonido de sus pasos por el pasillo me ponía en alerta, como si cada crujido de la madera anunciara un desastre invisible. Había noches en las que se encerraba durante horas, y cuando regresaba, sus ojos parecían enrojecidos, como si hubiera llorado o inhalado demasiado de sus propios vapores. Pero nunca lloraba, solo escribía, probaba y volvía a sumergirse en aquel laboratorio que se había convertido en su santuario y en mi condena. Yo intentaba mantener las apariencias, encendía velas, ventilaba la casa, cambiaba las sábanas impregnadas de ese olor metálico que no se iba ni con jabón. Pero nada servía. Era como si el veneno se hubiera instalado en cada grieta, en cada objeto, en cada rincón de nuestra vida. Había mañanas en las que despertaba con manchas en la piel, rojeces extrañas que ardían y desaparecían al cabo de horas. Él lo atribuía a sensibilidad o a una mente demasiado nerviosa, pero yo sabía que algo estaba destruyéndome desde dentro. Lo más aterrador eran las visiones.
No sé si fueron producto de la intoxicación lenta o de mi propia psique quebrada, pero empecé a ver figuras en la penumbra, sombras que se movían cuando yo estaba sola en la cocina, rostros breves reflejados en los cristales de los frascos cuando los miraba demasiado tiempo. Recuerdo especialmente una tarde. Estaba en el laboratorio limpiando la mesa. Lo hacía a escondidas, intentando eliminar restos de polvo o líquidos que él dejaba, y vi, reflejada en el metal, mi propia cara, pero cubierta con una máscara, como esas máscaras toscas que los soldados empezaban a probar para protegerse del gas. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí, la visión había desaparecido. La paranoia me consumía. Me preguntaba cuánto tiempo más podría soportarlo. Y lo peor era que cada vez que intentaba hablar con alguien, nadie me creía. Una vecina llegó a decirme: «Qué suerte tienes de estar casada con un hombre tan brillante. Va a pasar a la historia». Historia. Otra vez esa palabra maldita. Como si la gloria fuera más importante que la vida misma. Una madrugada, lo escuché reírse solo. Una risa seca, entrecortada, que helaba la sangre. Abrí la puerta del laboratorio sin pensar, y me encontré con la escena más aterradora de mi vida. Había liberado un pequeño gas, dentro de una campana de cristal, donde había colocado un pájaro. El animal se agitaba, golpeaba las paredes con desesperación, hasta que finalmente se quedó inmóvil. Me miró como si nada, con un cuaderno en la mano. «¿Ves?», me dijo con voz tranquila, eficaz, rápido, ineludible. No grité, no lloré, solo retrocedí un paso, sintiendo cómo el estómago se me encogía. Comprendí que lo que había empezado como ciencia ya se había transformado en crueldad. No era investigación, era un experimento con la vida misma. Aquella noche me encerré en mi habitación y no salí hasta el amanecer. Escuchaba sus pasos, el sonido de los frascos, el golpeteo de las herramientas, y cada ruido era como una amenaza latente. Tenía miedo de abrir la puerta y encontrar que el aire del pasillo ya no era respirable. Comencé a escribir en un cuaderno, notas, pensamientos, advertencias. No sé si lo hacía para dejar un testimonio o para convencerme de que no estaba perdiendo la razón. Apuntaba cada olor extraño, cada síntoma, cada rastro de muerte. El veneno está en todas partes. Escribí una noche, y algún día, no solo yo, sino todos, respiraremos lo que él ha creado. En los días pasaban y mi cuerpo se debilitaba. Tos seca, fiebre intermitente, temblores en las manos. Él me observaba, pero en lugar de preocuparse, parecía fascinado, como si yo misma me hubiera convertido en parte de su experimento. Una vez me dijo, casi sin emoción: «Es curioso cómo reaccionas. Tus síntomas son diferentes a los míos». Me heló la sangre. ¿Me estaba envenenando a propósito? ¿O simplemente me dejaba expuesta, como si yo fuera un animal más en su laboratorio? No lo sé. Lo único que sé es que cada día me sentía menos dueña de mi propia vida, más atrapada en una casa que había dejado de ser un hogar para convertirse en una cámara invisible. Una noche decidí escapar. Preparé una bolsa pequeña, esperé a que se quedara dormido y caminé en silencio hacia la puerta. Pero cuando apoyé la mano en el picaporte, sentí un mareo tan fuerte que me derrumbé contra el suelo. El aire estaba impregnado de algo, una neblina imperceptible que me cerraba la garganta. Alcancé a arrastrarme hacia la ventana y abrirla de golpe. El aire frío de la madrugada me devolvió la vida, pero el mensaje era claro. Él lo sabía. Él había preparado la casa para que nadie pudiera salir sin pagar el precio. Aquella noche comprendí que ya no se trataba de ciencia ni de guerra, era un sacrificio, y yo era la ofrenda. La mañana siguiente desperté con la garganta en carne viva, como si hubiera pasado la noche respirando brasas. Él estaba sentado al borde de la cama, observándome con la calma de quien examina una reacción química. No me tocó, no me consoló, solo murmuró algo que aún resuena en mi memoria: «El cuerpo humano es más resistente de lo que pensaba». Me incorporé de golpe, temblando. Quise gritarle, exigirle explicaciones, pero no me salía la voz. Tenía la sensación de que ya no era su esposa, sino un espécimen bajo observación. Y lo más aterrador era esa indiferencia en su mirada, una frialdad que había borrado cualquier rastro de humanidad. Desde entonces dejó de ocultar lo que hacía. El laboratorio ya no era un lugar secreto, lo expandió por la casa entera. Frascos en el salón, cuadernos manchados en la mesa del comedor, tubos de ensayo en la cocina. Incluso el aire que respirábamos se había convertido en parte de su experimento.
Yo lo veía mezclar compuestos en recipientes abiertos, dejando que gases transparentes se elevaran lentamente, como si no importara envenenar cada rincón. Una noche me obligó a acompañarlo. Encendió una lámpara de petróleo y me llevó al sótano. Allí, el aire era tan denso que costaba respirar. En el centro había colocado una jaula con ratas. No tardó en liberar un vapor amarillento, y los animales comenzaron a agitarse con desesperación. Algunos treparon unos sobre otros, buscando un hueco por donde escapar, hasta que finalmente todos quedaron inmóviles, con la piel húmeda y los ojos vidriosos. ¿Lo ves?, me dijo con voz grave. La guerra del futuro no se ganará con balas, se ganará con el aire mismo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía apartar la vista de aquellas criaturas muertas, sus cuerpos apilados en silencio absoluto. Me pregunté si yo mismas acabaría igual, y si él tendría la frialdad de anotar mi muerte en un cuadernos con la misma letra, ordenadas con la que registraba sus experimentos. A partir de esa noche, las sombras se intensificaron. Caminaba por los pasillos y tenía la impresión de que alguien me seguía. Abría la puerta del dormitorio y juraba ver una silueta inmóvil junto a la ventana, pero al encender la lámpara no había nada. Era consciente de que el gas podía estar afectando a mi mente, provocando alucinaciones. Sin embargo, lo peor era que cada visión me parecía demasiado real, demasiado precisa. Un día encontré en su escritorio una nota que casi me hizo vomitar. Decía: la exposición prolongada produce alteraciones en la percepción de la realidad. Las víctimas pierden la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginado. Excelente. Víctimas, me incluía en esa palabra. Esa noche, mientras él dormía profundamente, revisé el cuaderno completo. Estaba lleno de cálculos, fórmulas y descripciones macabras. El cuerpo se resiste durante 5 o 7 minutos antes de colapsar. Los pulmones generan espuma rosada antes del paro respiratorio. Cada línea era una sentencia de muerte, escrita con la serenidad de un poeta describiendo flores. Pero lo peor estaba al final, un apartado titulado Sujetos cercanos, y allí había una lista. Mi nombre encabezaba la página. No pude dormir. Me quedé sentada en la cama, temblando, mientras lo escuchaba respirar a mi lado. Cada exhalación suya era una amenaza, cada minuto de silencio una cuenta regresiva invisible. Al día siguiente decidí enfrentarme a él. Le grité, lo acusé de asesino, le exigí que abandonara todo aquello. Él me escuchó sin alterarse, con una calma que me desquició aún más. Y cuando terminé, solo dijo: eres débil, la ciencia necesita mártires. Sentí que el mundo entero se me desplomaba encima. En ese instante, comprendí que ya no tenía escapatoria. Yo no era su compañera, ni su esposa, ni siquiera una persona a sus ojos. Era un mártir en potencia, una pieza sacrificable en el altar de su progreso. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia la desesperación. El olor químico era tan fuerte que apenas podía comer. Las paredes parecían sudar un polvillo amarillento que se acumulaba en las esquinas. Los espejos devolvían imágenes extrañas. Mi rostro envejecido, con la piel agrietada, como si los vapores me estuvieran descomponiendo en vida. Cada tos me arrancaba un hilo de sangre, pero ya ni siquiera me asustaba. Lo único que sentía era una resignación amarga. Empecé a pensar en la muerte, no como un miedo, sino como un escape. La idea de dejar de respirar aquel aire contaminado, de descansar de las visiones y el dolor, se volvió casi un consuelo, y en secreto me preguntaba si ese no era exactamente el resultado que él esperaba de mí. Una madrugada, cuando todo estaba en silencio, escuché un ruido en el sótano. Bajé con cautela y lo encontré de pie, frente a una mesa llena de frascos abiertos. Tenía las manos manchadas y el rostro iluminado por la lámpara, pero no me vio. Murmuraba solo, en un trance extraño, repitiendo una frase una y otra vez. El aire es el arma perfecta. El aire es el arma perfecta. Me quedé observándolo desde las sombras y comprendí que ya no quedaba nada del hombre que alguna vez amé. Solo había un monstruo disfrazado de científico, obsesionado con convertir el mundo en su laboratorio mortal. Y yo era su primer experimento exitoso. El tiempo dejó de tener sentido. Ya no distinguía entre día y noche, entre sueño y vigilia. La casa entera se había convertido en un laboratorio invisible, y cada respiro era un recordatorio de que estaba atrapada en una trampa que se cerraba lentamente sobre mí. Las paredes parecían latir,
como si tuvieran vida propia. Escuchaba crujidos, murmullos apagados, pasos que no podían ser los míos ni los suyos. Una madrugada, al abrir los ojos, juré ver figuras de humo en el techo, moviéndose como si intentaran descender hasta mí. Cerré los párpados con fuerza, pero al volver a mirar todavía estaban allí, flotando, deshaciéndose y recomponiéndose en formas humanas. Yo sabía que eran alucinaciones provocadas por el gas. Lo sabía, pero el conocimiento no me protegía del terror. ¿De qué servía comprender la causa si el efecto era tan real como unas manos heladas en mi garganta? Una mañana encontré mi cuaderno en su escritorio. Lo había leído. Había subrayado algunas frases. Incluso había escrito comentarios al margen. En una de mis notas decía: siento que el aire quiere matarme. Y él había anotado al lado: respuesta interesante. La percepción psicológica confirma la eficacia del compuesto. Era como si cada palabra mía se hubiera transformado en parte de su experimento. Ya no me pertenecía, ni siquiera el miedo. Empecé a notar cambios en mi cuerpo. Perdía peso con rapidez. La piel se me volvía áspera, el cabello caía en mechones sobre la almohada. Cada vez que me miraba al espejo, veía una versión deteriorada de mí misma, como si el tiempo avanzara a una velocidad monstruosa solo dentro de esta casa. Intenté buscar ayuda, pero cada intento terminaba en fracaso. Una vez logré salir hasta la calle, respirando con ansiedad, y sin embargo el aire fresco me provocó un mareo insoportable. Caí de rodillas, y al levantar la vista, lo vi mirándome desde la ventana con una calma perturbadora. Volví dentro como una prisionera, regresando a su celda. La peor noche llegó cuando escuché golpes en la puerta del sótano. Pensé que era él, trabajando en silencio, pero los golpes eran débiles, rítmicos, casi como si alguien estuviera intentando escapar desde dentro. Bajé con una vela, temblando, y lo que vi me paralizó. La jaula que antes contenía ratas ahora estaba vacía. Las puertas estaban abiertas, y sin embargo los sonidos continuaban. Golpes suaves, como uñas arañando la madera. Me quedé petrificada hasta que la vela se apagó, con un soplo invisible. En la oscuridad total, escuché un murmullo. No eran palabras claras, sino susurros lejanos, como voces ahogadas. Subí corriendo las escaleras, sin atreverme a mirar atrás. Cuando le conté lo sucedido, se limitó a sonreír. Efectos residuales, dijo. Tu mente empieza a romperse. Me di cuenta de que no le sorprendía nada, que incluso lo esperaba, como si todo formara parte de un proceso calculado. A partir de entonces, las visiones se multiplicaron, sombras que me seguían por el pasillo, olores que me hacían vomitar sin razón aparente. Una noche vi claramente a un niño en el jardín, mirándome a través del cristal, con los ojos vacíos. Abrí la puerta para gritarle que se fuera, pero al hacerlo, el jardín estaba desierto, solo quedaba un aire denso que me obligó a retroceder, cerrando con desesperación. Empecé a escribir cartas, no a él, no a nadie en particular, cartas dirigidas a quien las encuentre. Describía lo que vivía, lo que temía, lo que sospechaba que ocurriría. Las escondía entre las tablas del suelo, como si con ello pudiera dejar una prueba de que todo esto fue real, que no fue un delirio de mi mente enferma. Una de esas noches, mientras escribía con manos temblorosas, lo escuché detrás de mí. No sé cuánto tiempo llevaba observándome. ¿Qué escribes?, preguntó con voz suave. Cerré el cuaderno de golpe y lo apreté contra mi pecho, pero él sonrió, una sonrisa gélida, sin alegría. No importa, tus palabras me pertenecen, igual que tu respiración. Y entonces entendí que ya no solo me había robado el aire, sino también la voz, el pensamiento, la voluntad. Todo lo que era mío se estaba disolviendo en su experimento interminable. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama, con el corazón martilleando, y una sola idea repetida en mi cabeza. Si no escapo, moriré aquí, y él convertirá mi muerte en una fórmula más de sus cuadernos. Pero ¿cómo escapar cuando incluso el aire era su arma? La desesperación me estaba destrozando. Cada rincón de la casa era un recordatorio de mi condena. El olor químico impregnaba las cortinas, la ropa, hasta mi piel. Sentía que nunca más podría librarme de él. Había noches en las que me bañaba hasta que el agua se enfriaba por completo, frotando la piel con fuerza hasta enrojecerla. Pero aún así, al salir, el aroma metálico seguía ahí, como si me hubiera tatuado la muerte en los poros. Él parecía cada vez más distante de la realidad.
Se encerraba en el sótano durante días enteros. Apenas comía, apenas dormía. Cuando emergía, tenía los ojos rojos y la piel manchada, pero con una sonrisa enloquecida. Me hablaba de progreso, de la gloria de la ciencia, de una victoria inevitable. Cada palabra era una daga. Yo ya no veía ciencia en lo que hacía, sino un culto fanático a la destrucción. Un día descubrí que había empezado a preparar frascos pequeños, sellados y etiquetados, listos para ser transportados. Comprendí que ya no era solo un experimento. Estaba construyendo un arma, una que no tardaría en dejar estas paredes para arrasar con todo lo que encontraba fuera. Esa noche, la más oscura de todas, el aire se volvió insoportable. Me desperté jadeando, con el pecho cerrado y una presión insoportable en los pulmones. Me levanté tambaleándome y al abrir la puerta del dormitorio, sentí que el pasillo entero estaba impregnado de un gas invisible. Tosí, vomité bilis y apenas pude regresar a la cama. Mientras me retorcía en la penumbra, escuché su voz desde el sótano. Clara, triunfante, funciona. El aire es la trampa perfecta. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. No era un accidente, no era un descuido. Era él, probando conmigo, esperando mis reacciones como un médico que mide la fiebre de un paciente terminal. Me convencí de que debía escapar, aunque fuera la última cosa que hiciera. Esperé el momento en que él salió a buscar más material y bajé al sótano con la intención de destruir todo. Abrí frascos, derramé líquidos, lancé al suelo varios tubos de ensayo. El aire se llenó de un olor ácido que me hizo arder los ojos. Tosía sin parar, pero la rabia me mantenía de pie. Fue entonces cuando descubrí algo aún peor. En una esquina había otra jaula, cubierta con una manta. La levanté con manos temblorosas y me encontré con un perro pequeño, famélico, apenas respirando. Tenía espuma en el hocico, el cuerpo lleno de temblores. Sentí un nudo en la garganta. No era solo conmigo. Estaba probando con todo lo que vivía y respiraba. No pude salvarlo. Murió en mis brazos mientras yo lloraba en silencio, ahogada en aquel aire venenoso. Escuché sus pasos acercándose y corrí a mi habitación. Fingí estar dormida cuando abrió la puerta, pero él lo sabía. Podía verlo en su sonrisa torcida. No luches, me susurró al oído. Resiste un poco más. Ya casi estamos. Me quedé inmóvil con los ojos cerrados, mientras él me acariciaba el cabello, como si fuera un niño cuidando de su juguete favorito. Por dentro solo pensaba en una cosa: si no lo detengo ahora, llevará su veneno al mundo entero. Los días siguientes fueron una tortura interminable. Apenas comía, apenas podía levantarme. Las visiones eran constantes, sombras en las esquinas, figuras que me observaban desde el reflejo del vidrio. Una vez juré ver mi propio cuerpo tendido en la cama, inerte, mientras yo lo contemplaba desde el marco de la puerta. No sabía si estaba despierta o dormida, viva o muerta. Decidí escribir una última carta. Con las manos temblorosas, garabateé: si alguien encuentra estas páginas, sepan que él convirtió el aire en un arma. No me quedaba escapatoria. No me quedaba voz. Si muero aquí, que al menos quede constancia de lo que hizo. Escondí la carta bajo una tabla floja del suelo, esperando que algún día alguien la descubriera. Aquella noche escuché ruidos de cristales rompiéndose en el sótano. Bajé a escondidas y lo encontré preparando un recipiente enorme. El vapor que emanaba era tan denso que parecía una niebla en movimiento. Él estaba en medio, con los brazos extendidos, como un sacerdote en un ritual macabro. Pronto, murmuró, con una sonrisa extasiada. Pronto el mundo entenderá. Yo lo miré desde las sombras. Con el corazón golpeando contra mi pecho, supe en ese instante que el final estaba cerca. Para mí, para él, o quizá para todos. El amanecer de aquella última mañana fue extraño. La luz se filtraba por las ventanas, pero parecía enferma, débil, como si el sol mismo hubiera sido contaminado. Yo llevaba horas despierta, con el corazón latiendo a un ritmo irregular. Sabía que algo iba a suceder. Podía sentirlo en el aire, más denso, más pesado, como si ya no fuera oxígeno, sino una cortina invisible que descendía para sellar mi destino. Él estaba en el sótano, como siempre. Los ruidos metálicos y los burbujeos eran más intensos que nunca. A ratos escuchaba su risa, una risa seca y obsesiva que se mezclaba con el sonido del vidrio al estallar. El olor se propagaba por la casa sin piedad, y cada inspiración era como tragar cuchillas. Me levanté tambaleándome, con la carta aún escondida bajo el suelo.
La toqué por última vez, como si fuera un talismán, y sentí que había cumplido mi deber, dejar un testimonio, aunque nadie lo leyera jamás. Después tomé la decisión que me había estado rondando durante semanas. Si no podía detenerlo, al menos podía negarle su victoria. Avancé hacia el sótano. Cada peldaño era un tormento. El aire quemaba los pulmones, la vista se me nublaba. Al llegar abajo, la escena era grotesca. Frascos alineados como soldados, tubos que destilaban líquidos venenosos, vapores que se alzaban como espectros, y en medio de todo, él, con los brazos extendidos, como si recibiera una revelación divina. Ya está hecho, dijo sin mirarme, con los ojos fijos en el humo. Hoy el aire dejará de ser refugio. Hoy el aire será juez y verdugo. Me acerqué, con la voz rota, y las vidas, los inocentes, las familias que respirarán tu veneno, giró hacia mí, y por un instante vi que ya no era humano. Sus ojos brillaban con una luz febril, la piel manchada, la sonrisa desencajada. La ciencia no se detiene. Tú nunca lo entendiste. Fue en ese instante cuando comprendí que no quedaba nada de él. El hombre que una vez amé había desaparecido, devorado por la ambición y la obsesión. Lo que quedaba frente a mí era un monstruo disfrazado de científico. Retrocedí, buscando aire, pero ya no había. Cada inspiración era un puñal, cada tos una sentencia. El cuerpo me temblaba, la vista se oscurecía. Caí de rodillas, luchando por mantenerme consciente. Él me observaba, casi fascinado, como si yo fuera el experimento final. Resiste un poco más, susurró. Quiero ver hasta dónde llega el límite. El odio me dio la última chispa de fuerza. Me levanté tambaleándome y tomé uno de los frascos de la mesa. Él intentó detenerme, pero lo lancé contra el suelo con todas mis fuerzas. El vidrio estalló y el gas se expandió, como una nube letal, envolviéndonos a ambos. Lo escuché gritar, toser, caer al suelo. Yo también caí, el cuerpo convulsionando, la garganta cerrándose. El sótano entero se convirtió en una cámara de gas improvisada. El aire, aquello que siempre había sido vida, ahora era la trampa definitiva. Mientras la oscuridad me arrastraba, recordé los días antes de todo esto, las risas, los paseos, los sueños que alguna vez compartimos, y sentí un dolor más fuerte que el de los pulmones, el dolor de saber que la ciencia, que debía iluminar al mundo, se había convertido en su verdugo. Mis últimas palabras, apenas un murmullo, se perdieron en la niebla. El aire debería ser vida, no muerte, y luego, silencio. El laboratorio quedó vacío, solo con frascos rotos y cuerpos sin vida. Afuera, el mundo seguía girando, ignorante aún del veneno que había nacido en aquella casa. El testimonio que dejé bajo la tabla del suelo esperaba, silencioso, como una advertencia, que quizá algún día alguien leería. No fue un crimen pasional, ni un accidente. Fue la primera batalla de una guerra invisible, la guerra en la que el aire mismo se convertiría en arma, y yo, la primera mártir de esa locura.